¿Qué tal? Muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos ustedes que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a comenzar una nueva serie que se titula El secreto de la victoria. Por lo tanto, para obtener la victoria hay dos requisitos: la fe y la obediencia. Sin fe y sin obediencia no hay victoria. Por eso está el título y el subtítulo. Y vamos a hacer hoy una introducción para ver cómo es que Dios ha trabajado desde el Antiguo Testamento con la nación de Israel, que es una analogía de todo lo que pasó Israel, de lo que vivió Israel con nuestra vida cristiana desde que salimos de Egipto. Por eso les puse el video, la noche, la madrugada en que ellos salieron de Egipto. Si ustedes vieron el video, la Biblia lo dice, 12 celebraron la Pascua antes de salir, ¿verdad? Con panes sin levadura, etcétera, etcétera. Y vimos de que Dios les hizo el milagro más grande de toda la historia. Más grande de toda la historia que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento es abrir el Mar Rojo. Fue los milagros más sobresalientes, más grandes, el más grande que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también Dios hizo otro milagro más grande por primera vez: la resurrección de Lázaro. Y lo que comenté hace rato, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, de los que estaban ahí, muchos se convirtieron y dieron gloria a Dios. Pero los religiosos inmediatamente empezaron a perseguir a Jesús. Si usted lee todo el capítulo de Juan capítulo 11, ahí tramaron para matar a Jesús, para matarlo los fariseos. Eso lo lee en su casa. Y nos damos cuenta de que ¿cómo es posible de que Jesús, habiendo hecho algo bueno, resucitar a un muerto, eso no lo hace el diablo para la gloria de Dios? Lo puede hacer, lo ha hecho, pero no para la gloria de Dios. Se le vinieron encima. Y así vemos hoy en día, como lo mencioné hace rato, con los gobernantes, ¿verdad? De que alguien va en contra de de la corriente del mundo, se le vienen encima. Por eso el mundo quiere gobernantes que estén a favor de lo que ellos quieren. Bueno, vemos entonces la historia. Voy a caminar un poquito para la historia para que usted se vaya identificando cómo ha venido nuestra vida. La nación de Israel, antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Génesis no existía. No era nación. Se convirtieron en nación después de salir de Egipto. En Génesis 12, usted recuerda que ahí Dios le hizo la promesa a Abraham que de su descendencia iban a ser una nación, y de esa nación vendría el Mesías. Dios había hablado, había decretado,
Y nadie iba a truncar su plan que él traía con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando creó al ser humano, él quería crear una raza humana que le adorara libremente, con un libre albedrío. Y es por eso que tuvo que permitir que el mal entrara para que nosotros decidiéramos, escogiéramos a quién seguir, conocer lo bueno y lo malo. Si Dios no hubiera permitido que el mal hubiera entrado, en este caso Satanás, nosotros no tuviéramos elección de distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces hubiéramos sido robots. ¿Ok? Pero Dios quería que nosotros conociéramos, supiéramos y tomáramos la decisión si seguirlo por lo que Él es. Él es Dios, Él nos hizo, y no por lo que Él nos ofrece. Y también saber lo malo. Muy bien. Vamos a leer tantito ahí en Éxodo 12, 40. Dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Muy bien. Si usted ha leído el último capítulo de Génesis 50, a partir de Génesis 44 hasta el 50, usted recordará que al final José, cuando es llevado a Egipto, él introduce a su familia, a sus hermanos, los introduce a Egipto. Y es ahí cuando la descendencia de Jacob, los 12 hijos que él tuvo, recuerda, ¿no? Que de ahí vinieron las 12 tribus. Los mete José porque José era gobernante en Egipto, llegó a ser gobernador. Después de que lo venden sus hermanos, e introduce a su familia, y es ahí donde empieza la nación de Israel a multiplicarse. ¿Dónde? En Egipto. Y estuvieron 430 años, imagínense cuánto tiempo, en Egipto, multiplicándose para que después de ahí salieran. Y usted conoce la historia, antes de que salieran de Egipto, el faraón los tenía bajo oprimiéndolos, trabajándolos de día y de noche, duramente, los latigueaban, los flagelaban, y cuando ellos comienzan a murmurar o a dar a conocer que iban a salir, que ya iban a salir, Faraón les pone más cargas y más duro, ¿verdad? Y vemos que ahí que el pueblo, dice Éxodo, que comenzó, ¿qué cosa? A clamar a Jehová. A clamar, y es por eso que después manda a un libertador. ¿A quién? A Moisés. 430 años. ¿Cuántos años estuvimos en Egipto nosotros? Egipto es el mundo. Egipto, en el Antiguo Testamento, era una ciudad pagana, idólatra, con un gobernante ateo. ¿Cómo es, no? La historia se repite. Con un gobernante ateo, ¿verdad?
430 años. ¿Cuántos años nosotros estuvimos esclavos? ¿En qué sentido? Del pecado. Ahí estábamos y no nos dábamos cuenta que éramos esclavos del pecado. Y creíamos en Dios y en Jesús y a veces leíamos la Biblia, ¿verdad? Y no la entendíamos, no la podíamos discernir porque no teníamos el Espíritu Santo y ahí estuvimos 430 años el pueblo y nosotros, pues nuestra vida, ¿verdad? En el mundo éramos esclavos del pecado. Así como Dios manda a Moisés a libertar a su pueblo, así Dios manda a Jesús a libertarnos a nosotros. Viene Jesús, nos saca del mundo de Egipto, donde estábamos esclavos del pecado, donde íbamos directo al infierno por nuestros pecados. Y miren que después de que el pueblo, Dios lo saca de Egipto, ¿cómo es el ser humano mal agradecido con Dios? Mire, vamos a ver la historia para que después la llevemos a este tiempo. En Deuteronomio capítulo 8, vamos a ir caminando un poquito con la historia. ¿Sabe qué? Antes de Deuteronomio, mejor vaya ahí a Éxodo 16. En Éxodo 16, ahí donde estaba, en Éxodo 16, del 1 en adelante, 16, 1 al 13. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo tenía que habían salido de Egipto? 2 meses y medio. 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. 2 meses y medio habían tenido que salieron de Egipto, les abrió el mar rojo, como vieron en el video, y miren qué pasó, qué empezaron a hacer. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Bueno, miren, versículo 8. Leamos el 6 completo el contexto. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Quién nos sacó del mundo? Dios. Alguien te tuvo que haber hablado de la palabra de Dios. Ya sea un familiar, tu padre, tu madre, tu hijo, te habló de la palabra, te trajo a la congregación, un amigo, un familiar, alguien te tuvo que traer a la congregación. Y fue Dios que usó a esa persona para traerte a la congregación. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras
murmuraciones contra Jehová. ¿Sabían ustedes que el pecado de murmuración es pecado? Que cuando murmuramos en la congregación, por la congregación, contra el pastor, contra un hermano, contra una hermana, o algo que no te guste de acá, que cómo se hacen las cosas, se llama murmuración. ¿Qué es una murmuración? Es hablar algo detrás de las espaldas del pastor, de los hermanos, de la congregación, y la murmuración se convierte en chisme. Porque tú cuentas algo y empiezas a decir, lo escucha el hermano, la hermana o alguien, viene esa persona y viene y lo infla como espuma y le aumenta más 10 veces más. Y se va regando y empieza a contaminar a todos. Es por eso que los quiero llevar en esta serie de que usted se identifique, entiendan cómo está nuestra vida desde que salimos de Egipto, desde que Dios en su misericordia nos alcanzó. Mire, demos gracias a Dios que no nos morimos, que no nos llegó la muerte de un paro cardíaco, no nos mató el COVID, un accidente, una bala perdida, una enfermedad, pero hasta el día que nos convertimos, Dios tuvo misericordia. Y no nos morimos en nuestros pecados. De eso debemos estar agradecidos por Dios, porque fue Dios. Y después de que Jehová les promete el maná, Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ya ve que cuando usted murmura por la congregación, por el pastor, por algo que no le guste, murmuramos contra Dios, porque es Dios el dueño de la congregación, de este rebaño, de las ovejas, de todo lo que hay acá. Él es dueño. Nadie es dueño acá, nada más hay un líder que tiene que dirigir, liderear, ¿verdad? Entonces, cuando murmuramos por cualquier cosa, contra Jehová murmuramos. ¿Y por qué murmuramos? ¿Por qué queremos perfección cuando ni nosotros somos perfectos? Queremos perfección cuando ni siquiera nosotros estamos obedeciendo. Pero estamos ahí, ¿verdad? Por eso tú cuando se lo cuentas a alguien, y lo cuentas a alguien, y al rato se va regando, se vuelve un chisme. Sigamos leyendo. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer en la mañana, pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuidadetes de estar murmurando por su propio bien. Ay, es que no me gustó la alabanza. Ay, es que no me gustó tal cosa. Ay, es que no me gustó que nos tardamos mucho. Ay, es que, o sea, siempre hay algo que no nos va a gustar. Y es cierto, también a mí no me gustan
ciertas cosas que pasan acá. Mas, sin embargo, yo me las tengo que callar y orarle a Dios. Porque ni yo soy perfecto, estoy en proceso, ¿sí? Soy hombre, cometo errores, me puedo equivocar, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes también están en proceso, están creciendo, están madurando, por lo tanto, ¿quién soy yo para exigirles? Yo lo único que tengo que hacer es enseñarles la palabra, así dice el Señor, y allá tú si la sigues o no. Contra Jehová murmuramos entonces. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Muy bien, mire, 2 meses y medio y no aguantaron nada. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Y no aguantas nada. Todo lo quieres perfecto, ¿verdad? Algunos ya quieren dejar de venir porque se están perdiendo el negocio, se están perdiendo un trabajo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y es por eso que vamos a ir entendiendo por qué no alcanzan la victoria. Muy bien, ahora sí vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Qué mandamiento? La primera ley que se había dado, ¿dónde? En el desierto, sobre el libro de Éxodo, capítulo 20 en adelante. Y así sucesivamente en Deuteronomio, nomos ley, deuto es segunda ley, el libro de Deuteronomio es la segunda ley, y todo lo que ya había ordenado Dios estaba pidiendo que poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Pregunta, ¿ya sabes cuáles son los mandamientos de Dios en la palabra cuando tú lo has leído? Ya lo sabes. ¿Los pones por obra? ¿Obedeces o no? ¿Estás obedeciendo o no? Nada más sigo insistiendo, porque es mi deber. Yo voy a entregar cuenta de cada uno de ustedes. Y antes, cuando estemos allá, que me pida cuenta de cada uno de ustedes, yo me tengo que lavar las manos. Decirles, así dice el Señor. ¿Cuántas veces les he dicho que se tienen que discipular? Que es un mandamiento. Eso lo vimos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Que debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Cuánto tiempo tiene que te convertiste? ¿Meses? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5? ¿10? ¿15? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas has ganado para Cristo desde el día que te convertiste? Es que no sé cómo. Pues ¿cómo vas a saber si no vienes al discipulado? Esa parte no lo has entendido. Y no lo mando yo. No se peleen conmigo, por favor, cuando yo les hable lo que dice la palabra. 1 Pedro 3:15, ve anotando. Ahí
dice Dios que debemos estar preparados. Es un mandamiento, en imperativo. ¿Cuántas almas? Está bien que cuando recién nos convertimos, estamos dependiendo del pastor, que oren por nosotros, que nos oriente, que nos enseñe, pero tiene que llegar el momento de por lo menos 6 meses, 6 como mínimo, tú tienes que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea en ti que estás arrepentido, que eres nacido de nuevo, etcétera, etcétera, que amas la palabra de Dios, que deseas estar en la presencia de Dios, que hayas entendido que el primer día de la semana es el día domingo y no el lunes, y que Dios quiere en 1 Colosenses 1, 17 al 18, Él quiere la preeminencia en todo quiere el primer lugar Dios en tu vida. O es el primero, o es Dios que nos quiere al 100% o es nada. Él no quiere a medias tintas, no nos quiere al 50, al 60, nos quiere al 100%. ¿Qué te impide venir? ¿Qué te impide venir? ¿Hay colectivos? ¿Tienes coche? ¿Puedes venir caminando si vives cerca? De muchas maneras. ¿Pero por qué no vienes? Porque simplemente no se te da la gana. Por eso les dije, no soy yo, es Dios. Yo se los tengo que decir. Los miércoles no saben qué empachada nos damos, aprendemos otras cosas, porque yo también aprendo. Entonces es Dios el que da los mandamientos para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Miren, Dios había prometido que los iba a sacar de Egipto para llevarlos a una mejor tierra, que era Canaán. Era una tierra que vamos a verlo más adelantito, que fluye leche y miel. Era una promesa de Dios. Dios los estaba sacando de la esclavitud y los iba a trasladar a una tierra mucho mejor, donde iban a tener reposo, a descansar, depender de Dios, que nada les iba a faltar, que los iba a sostener, que no iban a tener que trabajar como burros, como trabajaban en Egipto, esclavos. Y miren, como dice la palabra, masoquistas. Empezaron a murmurar, ya lo leímos. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá estaban, o sea, preferían regresar a Egipto, aunque los trataran mal, aunque los latiguearan. O sea, eso en el mundo le llaman masoquismo, que le gusta, que le peguen, siente satisfacción con dolor. Eso es el masoquismo. Es alguien que se goza del dolor. Y parece que así estaba el pueblo de Israel. Y eso es lo que pasa en muchos cristianos, de que cuando queremos volver a Egipto es algo que traes en contra de Dios, o crees que Dios nos sacó de Egipto para hacernos ricos. No. Dios nos sacó de Egipto para darnos, igual que a la nación de Israel, la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán hoy es un estado de reposo, como lo vamos a ver más adelante en Hebreos, un estado de reposo espiritual, de descanso. Todo es una analogía. Nuestra vida con la nación de Israel. Dios les había prometido, si ustedes me obedecen mis leyes, mis mandamientos, yo los voy a introducir y los voy a bendecir y nada les va a hacer falta. ¿Sí? Si nosotros obedecemos, Dios nos va a meter a Canaán, como lo vamos a ver, y vamos a vivir en paz y nada nos va a hacer falta. Vamos a estar satisfechos con esta vida, ¿verdad? Aunque no lo tengamos todo, porque si Dios nos da de montón, te vas a perder.
entréis y poseáis la tierra de Jehová, prometió. Es una promesa. Las promesas de Dios son más de casi 7,000 promesas que Dios tiene para nosotros. Juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios, que nos sacó de Egipto, nos tiene que probar para saber lo que hay en nuestro corazón. A ver, ¿por qué Dios tiene que probar? ¿Qué acaso Él no ya sabe cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué dice aquí para probarte? Ustedes saben que en la escuela el maestro tiene que hacer examen para que los alumnos ellos mismos se den cuenta en qué nivel están. El maestro no es Dios, Él no lo sabe. Lo va a saber en el momento cuando esté calificando el examen. Pero Dios ya lo sabe de antemano. Y nos tiene que probar. De alguna manera, como dice en las cartas de Pedro, que se prueba la fe. La fe, ¿qué es la fe? La confianza en Dios que tenemos. La fe es la confianza en Dios que tenemos. Es por eso, miren, vuelvo a la carga. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no está dentro de él. Y puede venir a la congregación. Puede venir, estar aquí, levantar sus manos, cantar alabanzas, y no tiene el Espíritu Santo. No todos estoy diciendo. Porque saliendo de aquí es otra cosa. Saliendo de aquí, se le revela al marido. Y cuando se le revela al marido, se revela contra Dios. Porque Dios manda, mujeres, estar sujetas a sus maridos. Y maridos también, estar sujetas a Cristo. Si el esposo está sujeto a Cristo en sus mandamientos, y ese varón está caminando, está demostrando que es salvo, está obedeciendo, ya cambió su manera, su carácter, ¿verdad? Su esposa se tiene que dar cuenta. Y por lo tanto, si esa mujer es nacida de nuevo, se va a sujetar a su esposo. Pero cuando no, aunque el marido sea nacido de nuevo y ella no, ella se rebela y quiere tronar el chicote en la casa. Y se enoja porque no le hace su gusto. Y se enoja por muchas cosas y ya quiere llevar la batuta y se convierte en Jezabel. Y eso va en contra de Dios. Ya se los he enseñado en las prédicas de matrimonio que estuvimos. Y recuerden que Jezabel murió, como dicen, destripada en el piso y se lo comieron los perros. Que no te vaya a suceder. Claro, ¿verdad? Llegar a ese extremo, Dios, pues lo que estoy hablando ahora, si eso sucedió literalmente, Dios puede tratar con nosotros, tanto con el varón como con la mujer. Por eso, varones, si ustedes se sujetan a Cristo, están caminando bien, miren, Dios tiene que tratar con ella. Por amor a ti, déjala. O viceversa, Dios tiene que tratar con él, ¿verdad? Si tu mujer te está sujetando también a Cristo en su palabra. Bueno, estos 40 años en el desierto, miren, 40 años en el desierto, la nación de Israel, todo, ¿por qué?
Porque empezaron a murmurar, se empezaron a rebelar contra Dios. No creyeron, no tuvieron fe, confianza en Dios, de que si les había prometido desde Abraham que les iba a hacer una nación, que iba a ser como de la arena del mar, como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, una nación grande, etcétera, etcétera, y que les iba a dar Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué no entendemos a veces, si Dios ya nos sacó de Egipto, del mundo, por qué no le creemos en sus promesas de que Dios nos quiere bendecir, nos quiere mantener bien, etcétera, etcétera? Dios no quiere que estés mendigando siempre, que nunca te alcance tu dinero, que tengas que trabajar extras. Cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Búscame primero, no me busques al último, no que yo sea el último minuto de tu tiempo en el día, ya cuando ya estés cabeceando, ya cuando tengas sueño, que quieras agarrar la Biblia y ya nada más de una leidita ya empiezas a bostezar y ya te dio sueño. El afán, por nada estáis afanosos, dice Dios. No nos afanéis. El afán es preocuparse anticipadamente. Estar afanado, preocupado. Dios no quiere que tengas doble trabajo. Y si estás trabajando doble es porque no le crees. No tienes confianza en Él. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes fe? Puede que tengas el Espíritu Santo. Los que no tienen el Espíritu Santo, eso es de plano. Pero hay unos que tienen el Espíritu Santo. ¿Pero qué les falta? Así que pues la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Pues si te congregas cada vez que pasa el cometa y luego no lees en tu casa, no lees la Biblia, ¿por qué no lees? Porque te falta fe para hacer que esas promesas las atraiga a mi vida cuando comienzo a leer. ¿Por qué no vienes a orar los viernes? ¿Por qué no tienes fe? Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, te apuesto que vivirías de rodilla todos los días, intercediendo por tus hijos, por tus padres, por tus parientes que no son cristianos, etcétera, etcétera. Pero es mentira, es mentira. ¿Cuántas veces se te ha dicho, se les ha dicho, enseñado a través de la palabra y no lo hacen? Interceda ahí por su hijo, por su hija, interceda por su familia ahí en los ratos que tenga solito en casa. Escuche prédicas, a veces yo mando alguna prédica en el grupo y no, andan por otro lado, andan viendo TikTok cristiano, ok, no hay problema, pero un TikTok no te va a edificar como es la palabra, no te va a aumentar tu fe, tal vez un cierto punto, pero te la pasas más tiempo en el TikTok que en la Biblia, o más afanado, con la preocupación, ¿qué beberé, qué comeré? Y por eso te pierdes las bendiciones de Dios. 40 años, ¿era así el plan de Dios que 40 años iba a estar el pueblo de Israel? No. ¿Quién va a aguantar 40 años en el desierto donde no hay Oxxo, donde no hay farmacia, donde no hay parques?
¿Quién? Donde no hay Milano, Chaín, Liverpulgas. Pero, ¿de quién iban a depender? De Dios. ¿Lo vamos a leer? La nación de Israel estaba a pocos días para llegar a la tierra. Pero cuando Dios empezó a ver la murmuración y se empezaron a rebelar contra él, Dios se enojó. Tanto que si usted se acuerda, creo que es en Deuteronomio 16, donde Dios tuvo que desaparecer a la familia de Coré, que abrió la tierra y se lo tragó, literalmente, a la familia de Coré por haber murmurado contra Jehová. De una vez, ¡fum! ¿Lo ha leído? Está en Números, si no mal recuerdo. Estaba a pocos días, pero como se rebelaron, no obedecieron, no confiaron en él, entonces empezaron a dar vueltas y a encontrar la salida, que los llevaba a Canaán, y estuvieron vueltas 40 años porque se rebelaron. Tanto fue que la primera generación que salió de Egipto se quedó enterrada en el desierto. Y la segunda generación de los hijos de ellos fueron los jóvenes que entraron a la tierra de Canaán, y excepto 2 viejazos ahí, Josué y Caleb, que salieron de Egipto, ya ancianos. Imagínense, 2 nada más de la primera generación. ¿Cuánto tiempo llevas dando vueltas en el desierto? En tu carne. Trabajando. No intercediendo por tu familia. No discipulándote. No quieres. Es que, mira, si tú le sirves a Dios, vienes, te discipulas, te preparas. Vosotros sois mis testigos. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo para que me den testimonio, para que sean testigos, para que den testimonio de mí. Si tú le sirves a Dios en la obra de esa manera, mira, Dios promete que nos va a bendecir. Y nos va a dar la victoria. ¿En qué? Vamos a ir, se va a poner bueno, porque voy a entrar al libro de Josué. Miren, Dios estaba en la tierra ya prometida. Estaba unos días. No dice la Biblia, pero vamos a ponerle 3 días de camino. Pero se empiezan a rebelar. Estamos hablando que a los 2 meses y medio empezaron a murmurar. Y Dios ya sabía, lo sabía. ¿Sabía que se iban a rebelar contra él cuando salieron de Egipto? Lo sabía. Entonces, ¿para qué lo sacó Dios? ¿Para qué voy a sacar esta nación si me va a rebelar? Van a ser tercos. Mejor que se queden en Egipto, hay que se mueran. Pero Dios no piensa así como nosotros. Dios traía un plan ya. Y tenía que, de la descendencia de Abraham, de José, etcétera, etcétera, la familia de José que los mete en Egipto, todos los hijos de Jacob, etcétera, etcétera, de esa descendencia, caminando la historia, vendría el Mesías. Y nadie lo iba a truncar a Dios. Porque Él quería, ahora lo entendemos, que Él quería una raza humana que le amara con un libre albedrío. Y con ese pequeño grupo de raza humana, quería Él pasar la eternidad. Él no quería crear una raza de extraterrestres y estar pasando con los extraterrestres o con los aliens. Esa es idea del diablo que le ha metido al mundo, que están los aliens. La palabra alien significa extraño, criaturas extrañas, extraterrestres que son de otro planeta, ¿verdad? Que vienen.
Dios no quería pasar con ellos, Dios quería con una raza humana, pero que quería que ellos le amaran voluntariamente. Y como Dios sabe toda la historia, sabía que iba a pasar, que se iban a rebelar. Y dice aquí en el 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si no habías de guardar, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo comida física. La segunda comida es el alimento espiritual. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. ¿Y dónde la recibes? En la congregación, en tu casa, ¿verdad? Tu vestido nunca se envejeció. Imagínense en 40 años en el desierto, a ver dónde está Baigán, dónde están esas tiendas de ropa fina para irse a comprar una mudada. No nos ha dejado Dios sin vestir. No importan las camisitas de Milano, de Chaín, que son las más económicas. No sé dónde te compras tú, ¿verdad? Porque yo ahí compro por el momento. Ahí hay bodega Herrera. O de Paca, ¿verdad? De Doña Paquita. La que vende Doña Paquita. No importa, pero la cosa que no nos ha dejado sin vestir, sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. No nos ha dejado sin calzar nuestros zapatitos modestos, pero ahí están, ¿verdad? De 2,000 pesos y modestos. Tenis de 2,000 pesos. Yo ahí sí soy honesto, ya me duele el codo. ¿Sí? Ya eso es vanidad. Y no hay problema. Mientras en la misma proporción le demos a Dios, no hay ningún problema. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Dios, qué malo. Yo pensé que iba a ser todo leche y miel. Yo pensé que venir a Cristo todo se iba a arreglar. Y es que sí, nada más. ¿Por qué entonces Dios nos castiga? Porque nos ama. Porque si nos toma por hijos nos disciplina y nos tiene que castigar porque somos hijos. En otro caso, si Dios no nos castiga, como no nos castigaba cuando estábamos en el mundo porque no éramos sus hijos, hacíamos dinero a la buena o a la mala, transando, etcétera, etcétera, pero no nos castigaba porque no éramos sus hijos. Pero en su misericordia Él sabía que tú te ibas a convertir en el día que tú aceptaste a Cristo. Y por eso aguantó y aguantó. Yo sé que Panchito, que Carmelita se va a convertir un día. Hay alguien que ya puse a orar por ella, por él, por allá. Ni sabemos quién estuvo orando, intercediendo por nosotros. Pero un día Dios tuvo misericordia, porque sabía que íbamos a ser humildes, reconocer que estábamos mal. Versículo 6. Guardarás pues todos los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Así es que nos quiere Dios. No nos va a castigar. No, es que Dios, sí, como dicen. A ver, pregunta. ¿Tú castigas a tus hijos nada más porque sí, sabiendo que se está portando bien? Que está sacando buenas calificaciones, que hace sus tareas, ¿verdad? Que te ayuda en la casa ahí con el quehacer, etcétera, etcétera. ¿Lo castigas? No.
Al contrario, le das permiso, le das su dinerito para que se vaya a pasear, etcétera, etcétera, que se compre, le compra celular nuevo, etcétera, etcétera, como recompensa de que se sacó buenas calificaciones o pasó año. Y es lo mismo Dios, por eso nos compara como un padre. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Todo esto era literal en el desierto y era literal para la nación de Israel. Ahora, en parte, nosotros hemos recibido todo esto. Ahora, si tú tienes escasez, como dice acá, no comerás el pan con escasez si no te alcanza. Y siempre estás limitado, limitado, limitado. Y no te queda más. Es que, mira, eso te lo paso. Dios nos lo pasa cuando estábamos. ¿Y cómo es posible también de que pasa esto? A veces cuando estábamos en el mundo gastábamos más y teníamos más. Hay dos partes que hay que analizar. ¿Por qué cuando no éramos cristianos nos iba mejor? A mí me pasó. Yo en el mundo tenía grupo musical, 2 carros, ganaba bien, nada más salía a trabajar 2 días al fin de semana, etcétera, etcétera, y la pasaba bien. Y ganaba bien, paseo, comidas, restaurante, jajaja, jijiji, jojojo, etcétera, etcétera. Pero nada más vengo a Cristo y ¡fum! Se tuvo que ir todo. No sé si les pasó. Bueno, tal vez no, porque no Dios los ha llamado. A mí sí me tuvo que desinflar Dios. Y nos tiene que desinflar. Porque cuando estábamos así, ¿cómo nos sentíamos? Como pavos. Bien alzados, prepotentes, por un poquito de dinero que traía. ¿Verdad? Yo sí lo reconozco. Mi esposa me lo dijo. Pero cuando vine a Cristo, agarra una aguja a Dios y nos empieza ping, ping, a desinflarnos y empieza a agarrar y nos empieza a moler, a desbaratar como un barro, así como el alfarero y tiene que morir el antiguo Luis, ese alzado, indio iba yo a decir, pero bueno, prepotente, grosero, déspota, etcétera, etcétera. Y nos empieza a hacer así, y nos desinfla, nos hace lodo y nos empieza a formar, a crear una nueva creación, una nueva forma, y nos empieza a crear a su imagen, a su semejanza, sus pensamientos, pensamos ahora como Él piensa, pero ese proceso duele. En mi caso, se los he dicho, 7 años. Pero dependiendo del llamado que tú vayas a tener. Por eso, ahora entiendo que los pastores verdaderos, los que son de Dios, Dios los tiene que pulir. Dios te tiene que pulir. Si tú le quieres servir a Dios, si tú quieres ser líder, si tú quieres predicar, mira, Dios te tiene que pulir. Va a tratar contigo. Dios no te puede usar así. Porque te vas a envanecer como el diablo y te vas a perder, te vas a salir perdiendo. Por eso, tú échale ganas. Dice Timoteo, alguien que anhela el obispado,
perfecto, muy bien. ¿Alguien quiere liderar? ¿Alguien quiere pastorear? Perfecto. Dios le da gusto. Pero primero nos tenemos que consagrar, santificar, etcétera, etcétera. Dejar que Dios trabaje en nosotros. Si me tiene que desinflar, si me tiene que quitar esto, si me tiene que quitar lo otro. Imagínate, Dios me quitó el negocio del cual yo dependía. Por eso, cuando yo renuncio, y eso lo veo para que me lo vean un día las personas, se preguntaban mis músicos, mi familia, oye Luis, estás loco, ¿cómo es posible que vas a dejar esto si es tu trabajo? No tiene nada de malo. En ese momento yo ya sabía, pero ellos no iban a entenderlo, no lo sabían y no lo iban a comprender, que no se puede servir a dos amos. No puede servir a Dios y las riquezas, o sea, tampoco está en contra del dinero de Dios, sino que solo vivamos pensando en hacer dinero. El problema aquí, en mi caso, que yo no me podía santificar, porque andando un pie en el mundo y un pie aquí adentro es difícil. Por eso tú tienes que tomar una decisión a qué amo quieres servir. Tienes que tomar una decisión. Si hay algo, hay amistades, hay familiares que te están jalando como imán, hay algo que a ti te está jalando, toma una decisión. No sea que te vaya a jalar y te vayas de una vez. Es mejor que te vengas con Dios que te jales a Dios. Es mucho mejor estar con Él. Pero en ti está la decisión. Y si tomas la decisión, mira, bien por ti. Y Dios va a ver qué impurezas tienes. Y te va, así como el oro, se mete al fuego para quitarle todas las impurezas. Y cuando ese oro sale refinado, limpio, bonito, ya está listo. Como dicen las cartas de Pedro y Santiago, que la fe se prueba con fuego. A mí me metió al horno Dios 7 años. Y aguanté, y más me metí, y más me metía. Y me echaba 4 prédicas diarios. No se los miento, aquí está de testigo Dios. Y no me aburría, Por eso yo me fortalecía, me discipulaba. La que se me ponía a llorar a veces era mi esposa. Y lo entiendo porque pues las mujeres son más débiles. Ella no entendía, ni yo entendía, todavía no, ni por aquí me pasaba. ¿Para qué me iba a llamar Dios? Me acuerdo que mi pastor me decía, no hermano, es que Dios tiene un propósito. Algo bueno viene, me decía mi pastor y me animaba. Y yo decía, ¿y qué será? ¿Y será que será una buena lana que me va a caer por ahí de repente? ¿Será que me voy a sacar la lotería? ¿Qué será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y en esa incertidumbre, no, algo viene. Claro, pues, él está hablando como pastor y como no es Dios, no sabía qué me iba a dar Dios. Pero mientras tanto, 7 años ahí en el horno, un día llegué a caer en tantita desánimo, no depresión. Una cosa es el desánimo y otra cosa es ya la depresión, es que vivas ya con depresión ya mucho tiempo, ya llevas meses, años así con esa depresión. Y yo después de ganar bien, porque en la música se gana muy bien, andaba ganando poquito de chofer. En aquel tiempo, 2,000 pesos, quincenales. Con 2 hijos estudiando, estaban más pequeños mis hijos. No sé cómo le hizo Dios, pero terminaron de estudiar. Uno terminó la carrera y el otro hasta la prepa. Bueno, un día desanimado, ¿qué es lo que hacía yo? Por ahí me llevó Dios, como a Moisés en el desierto. En el carro repartidor, grababa en ese tiempo, todavía no había USB, puro CD. Y tenía yo una Milab que compré en casa de empeño, la fui pagando, quemaba mis discos, las prédicas, y me iba al ciber, porque tuve que cancelar el internet,
porque no me alcanzaba, iba al ciber, una hora, descargaba las prédicas del pastor Alducin, las quemaba en CD y escucha, etcétera, etcétera. Y un día andaba yo un poco desanimado y Dios me va hablando en la palabra. Pero bien, que paro el carro y en una sombrita empiezo a llorar. Y ahí descargué todo, porque lloré no por desánimo, sino porque Dios me dio una palabra. Eso es lo hermoso de la palabra, que cuando tú escuchas y te cae el rema en tu vida de la palabra, wow, como que agarras vuelo otra vez, y me limpié mis ojos y gracias Señor y gracias Padre por haberme hablado, y ahora sé que estoy seguro en Cristo y que tú no me vas a abandonar y que tú eres mi Dios, no me dejarás ni me desampararás y estarás todos los días conmigo, porque así estuviste con Moisés y yo declaré la palabra y declaraba la palabra, y es lo que tienes que hacer en tu vida, declarar la palabra. Que tienes un Dios. Tú no estás solo, no estás sola. Si estás sumido en una depresión o en algo que te aflige, es porque no le has querido creer. Y ya basta. Ya basta que el diablo nos quiera arrinconar. Ustedes lo vieron, por eso se los puse en video. Allí iba el faraón, símbolo de Satanás. Iba detrás, no los quería. Y cuando llegan a la orilla del mar, ¿qué hicieron? Se sienten entre la espada, que era el mar, y la pared, que era el faraón detrás. ¿Qué hacemos? Si nos aventamos al agua, vamos a morir de ahogado. Si nos quedamos aquí, nos van a matar a espadazos los egipcios. Y es así que nos sentimos a veces que no hallamos salida. No hallamos respuesta. Y de repente Dios habla. Moisés, ¿qué tienes en tus manos? La vara. Extiéndela. ¡Fum! Y no dice Isaías, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque por las aguas, no te vas a ahogar. Y cuando tú confías en Dios, y pones tu confianza en Dios, aunque estés entre la espada y la pared y no entiendas, ves grises, no puedes ver, que no entiendo hasta cuándo, pero tú permaneces firme, ¡pum! Ahí te abre el mar rojo. Por Él. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Estaré contigo todos los días de tu vida. Hasta el fin del mundo. Si está en tu corazón, estará con nosotros. No nos dejará, ni nos desamparará. Créelo. Aunque pasen lluvias, tormentos, granizo, si tu vida está fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús, dice los evangelios, no va a pasar nada. Pero si está fundada sobre materiales flamantes, hoja, heno, hojarasca, etcétera, etcétera, o sea que si tu vida, lo han leído, ¿verdad? Si tu vida no anda bien centrada, andas más o menos ahí, flotando medio ahí, en material flamante, etcétera, etcétera, no agarras, no entiendes y pones tu pie sobre la roca y firme la roca que simboliza a Cristo, la palabra, entonces, aunque pasen lluvias, vientos, terremotos, lo que sea, huracanes, nada nos va a pasar, no nos va a afectar. ¿Qué pasó con la pandemia? El diablo venía y nos echó miedo, y rotan con el pañal, etcétera, etcétera, y gracias a Dios empezó a hablar, pero nos quería arrinconar. ¿Y qué pasó? Gracias a Dios. La sangre de Cristo estaba sobre nuestras vidas.
Como cuando salieron de Egipto, pintados los dinteles, los marcos de las puertas. Ese es el símbolo de que Cristo está en nosotros. Por eso, en la pandemia, el ángel de la muerte pasó de largo. Nos dio algo, nos pudo haber dado, sí nos pegó, pero la libramos. Por eso estamos vivos. Y por eso damos gracias a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Porque nos mantiene vivos hasta ahorita. Amén. Lo dejamos hasta acá. Esta es la primera parte. Vamos a ir viendo muchos puntos. Se va a poner mejor. Miren, se los prometo. Cuando entremos a Josué, van a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos alienta, la que nos da ánimo. Padre, ¿qué hiciéramos sin este libro? ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te bendecimos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque aquí estamos sanos y salvos. Aunque vengan ríos, lluvias, tormentas, fuego, aguas, tú siempre nos vas a abrir el mar rojo. Hay una salida, siempre y cuando volteemos hacia arriba, porque a la izquierda y a la derecha está cerrado. Como el pueblo de Israel, entre la espada y la pared. Y así nosotros miramos hacia arriba y ahí estás tú, que nos abres el mar desde arriba. Y por la fe cruzamos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas esta fe, porque no tienes a Cristo todavía. Mira, no sé qué situación estés pasando. Tal vez te identificaste con esta palabra. Tu vida no tiene sentido. Trabajas y no prosperas, no avanzas. Siempre lo mismo, no te alcanza. Te enfermas. Hoy Cristo quiere venir a tu vida. Cristo quiere entrar a tu corazón si tú le abres la puerta. Tú sabes que la religión que heredaste por tus padres, cualquier religión que sea la que tú tengas, pero no tienes a Cristo. ¿No quisieras hoy venir a Cristo y entregarle tu corazón? Abrirle las puertas para que Cristo entre en la tercera persona de la Trinidad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si tú quieres por primera vez, dile así estas palabras, con todo tu corazón. Lo único que tienes que hacer es orar, saber reconocer que eres un pecador, arrepentirte de todos tus pecados en este instante que tú estás viendo este video. No sé en qué tiempo lo vayas a ver, algún día, o si estás viendo ahorita. Dile estas palabras con todo tu corazón. Ora así por primera vez. Cierra tus ojos y ora conmigo y repite estas palabras. Ve repitiendo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo de ti ante tus ojos. He hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Entra a mi corazón en este instante. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a morar en mí.
Te necesito tanto, Señor Jesús. Gracias por perdonarme mis pecados hoy. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Lo único que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia. Ahí, la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una congregación cercana a tu domicilio, en ese país donde tú vives de habla hispana. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, te invitamos. Las puertas están abiertas. Somos Cristiana Evangélica, vida nueva en Cristo. Nos gustaría conocerte. Mándanos un link, un mensaje, un comentario en esta transmisión. Nos gustaría orar por ti. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.